Hacemos esta distinción que es muy importante. Sabemos que San Pablo y San Pedro, ellos mismos se encargaron de plantar una de esas iglesias católicas en Roma. Entonces, si vamos a referirnos como la iglesia católica romana, la única que es romana es la que estaba en Roma. De no haber sido plantada en Roma, hubiera sido en otro lugar, por ejemplo de Antioquía, es la iglesia católica de Antioquía. La de Jerusalén, la iglesia católica de Jerusalén. Entonces, esto es muy, pero muy importante para que no nos confundamos y llegamos incluso a decir cosas incoherentes como que la iglesia católica romana es la que perseguía a los verdaderos cristianos, la que dio muerte a nuestro Señor Jesucristo. No, mis hermanos, porque estos verdaderos cristianos fueron perseguidos por el imperio romano. Ese imperio pagano que no tiene nada que ver con la iglesia, no tiene nada que ver con la iglesia católica. Era un imperio secular, paganizado, perseguidor de los verdaderos cristianos, y estos verdaderos cristianos eran parte de la iglesia católica. Repito, la iglesia de Jerusalén es la iglesia católica, la iglesia de Antioquía es la iglesia católica, la iglesia de Alejandría es la iglesia católica, la de Corinto, la de Éfeso, la de Colosas, la de Tesalónica, etcétera, etcétera. Todas ellas, incluyendo a una de las tantas que los apóstoles plantaron, una de ellas fue en Roma. También la iglesia de Roma es la iglesia católica. Entonces tenemos una catolicidad que se extiende por toda la región. Esa es la iglesia católica, y por eso es que decimos, mis hermanos, que la iglesia católica es la que nos dio la Biblia, porque no hay otra. No existe el protestantismo, ni siquiera existía lo que hoy por hoy conocemos como la iglesia ortodoxa, porque la iglesia ortodoxa siempre fue parte de la iglesia católica, la iglesia que tiene 2000 años de historia. Eventualmente, Biblia de la mujer cristiana, con un diseño exclusivamente lo que es la región de la iglesia católica. La iglesia en Tesalónica es la iglesia de Tesalónica, pero es católica. La iglesia de Antioquía es la iglesia de Antioquía, pero es católica. Todas ellas son y formaron parte de la iglesia católica. Entonces, cuando hacemos esta distinción que es muy importante, sabemos que San Pablo y San Pedro, ellos mismos se encargaron de plantar una de esas iglesias católicas en Roma. Entonces, si vamos a referirnos como la iglesia católica romana, la única que es romana es la que estaba en Roma. De no haber sido plantada en Roma, hubiera sido en otro lugar, por ejemplo de Antioquía, es la iglesia católica de Antioquía. La de Jerusalén, la iglesia católica de Jerusalén. Entonces, esto es muy, pero muy importante para que no nos confundamos y llegamos incluso a decir cosas incoherentes como que la iglesia católica romana es la que perseguía a los verdaderos cristianos, la que dio muerte a Roma. Se convierte en la iglesia más importante porque el patriarca ocupaba la silla como la sucesión apostólica, entendemos, de Pedro. Entonces, ese sucesor se encontraba eventualmente en lo que es la iglesia de Roma. Pero entiendan esto, la iglesia de Antioquía sigue siendo la iglesia católica, la iglesia de Jerusalén sigue siendo la iglesia católica, la iglesia de Roma sigue siendo la iglesia católica, pero en diferentes continentes. La iglesia de Roma es la iglesia de Occidente. Las demás iglesias de Jerusalén, de Antioquía, son las iglesias de Oriente, porque estamos hablando de distintos continentes, pero todas ellas eran parte de la iglesia católica. Eventualmente, con el paso del tiempo, hay un grupo, un sector que se desprende de este cuerpo, de esta iglesia, dejan de ser parte de la iglesia católica y ellos adquieren un nombre distinto. Allá por los años 400, por ejemplo, tenemos a los coptos, a los hermanos coptos, que eran parte de la iglesia católica y que se separan también por asuntos doctrinales. Eventualmente la iglesia sufre otra ruptura todavía más grande en el 1054, lo que es Occidente, o mejor dicho, Oriente, que es la iglesia de Antioquía, de Jerusalén. Todos ellos se separan de este otro continente. Estamos hablando de Occidente. ¿Cuál es esta iglesia? La iglesia católica, porque no hay otra. Los orientales, que hoy por hoy se le conoce como la iglesia ortodoxa, se separan entonces en el 1054 de esta única iglesia que tiene ya para este entonces 1054 años de historia. Entonces, un sector grande, todo lo que es Oriente,
se separa de Occidente por asuntos otra vez doctrinales, por asuntos políticos. Entonces, este sector grande se separa de la Iglesia Católica y ellos desafortunadamente dejan de ser parte de esta Iglesia Católica. Ellos, para distinguirse de esta Iglesia Católica, acuñan el nombre ortodoxo. ¿Okay? Estos hermanos, sin embargo, se llevan con ellos una gran historia. Se llevan incluso la sucesión apostólica, se llevan incluso sacramentos válidos, porque recuerden, estos hermanos, aunque se separaron del tronco de la iglesia, de lo que es la primacía de Pedro, aún así, al separarse, se llevan con ellos la sucesión apostólica, se llevan también con ellos la autoridad recibida por Cristo y los apóstoles, porque muchas de estas iglesias fueron fundadas por los otros apóstoles, como por ejemplo la iglesia en Alejandría, en Egipto, se dice que fue fundada por San Marcos. Entonces, esta iglesia, mis hermanos, la iglesia ortodoxa y la iglesia católica, siempre fueron una iglesia, siempre fuimos una unidad, un cuerpo, pero lamentablemente, y es una de las separaciones más dolorosas para la iglesia católica, se separan y se llevan con ellos no solamente muchos hermanos, ¿no?, que se separan, pero los sacramentos, la sucesión apostólica, sacramentos válidos también. Entonces, sin embargo, la Iglesia Católica continúa su curso. La Iglesia Católica no se detiene, no se desprende la Iglesia Católica de nadie. La Iglesia Católica fue fundada por Cristo y sigue de manera interrumpida avanzando en la historia. ¿Por qué decimos entonces que la Iglesia Católica, la Iglesia Occidente, sigue siendo la Iglesia original? Porque es la Iglesia que tiene a San Pedro. Lamentablemente, los ortodoxos se separan de aquel que es la cabeza, hablando terrenalmente, de la Iglesia aquí en la tierra, el vicario de Cristo, el representante de Cristo, hablando humanamente, físicamente, él es el representante de Cristo en la tierra, el pastor de todo el rebaño. Entonces, este grupo se aleja, se separa, se desprende de este que es la cabeza, de este que es el símbolo de la unidad. Por eso, cuando yo personalmente estaba buscando la iglesia, yo opté por la Iglesia Católica, porque es la iglesia que tiene a Pedro, es la iglesia que tiene a aquella persona que representa el símbolo de la unidad. Toda persona que dice, a mí me importa un cacahuate Pedro y yo me separo de ella, mis hermanos, lamentablemente, si nosotros no estamos en comunión los unos con los otros, específicamente, por ejemplo, hablando los obispos, con el obispo de Roma, el sucesor de Pedro, si nadie está en comunión los unos con los otros, mis hermanos, estamos divididos, estamos fragmentados, igual que el protestantismo. Por eso es que lamentablemente los hermanos ortodoxos, aunque se llevan con ellos la sucesión apostólica, aunque se llevan también una gran historia, sin embargo, ellos mismos se han ido separando uno con otro. Grupos, entre ellos ortodoxos, no se llevan. Tienes la Iglesia Ortodoxa de Ucrania con la Iglesia Ortodoxa de Rusia, por ejemplo, que no se llevan. Algo lamentable. Y esto es como consecuencia al no tener a aquel que Cristo puso para que uniera a lo que es la iglesia en este mundo. Entonces, mis hermanos, como ustedes pueden ver, yo les estoy dando acá una breve reseña de que cuando hablamos de la Iglesia Católica, no tenemos que llamarle Iglesia Católica Romana, porque la única Iglesia Católica Romana es la que estaba en Roma en el primer siglo. Sin embargo, las demás iglesias no dejan de ser iglesias católicas. ¿Me explico? Entonces, mis hermanos, con el paso del tiempo, esta iglesia no solamente sufre esta ruptura, pero también entendemos que la cabeza de la iglesia edifica su sede no en Jerusalén, no en Antioquía, aunque bien pudieran haberlo hecho, pero por asuntos políticos, ¿okay?, y todavía mucho más conveniente, era mejor que se plantara la sede en Roma, porque el mismo imperio perseguidor de estos católicos eventualmente sufre también una conversión, el emperador de aquel imperio, o se dice por lo menos que sufrió una conversión. Algunos están a favor, otros en contra. Realmente no me quiero meter en ese tema. Pero independiente de todo, entendemos entonces que fue el emperador de aquel imperio romano que sufre esta conversión a lo que es el catolicismo, a lo que es el cristianismo, y le da libertad de culto a estos católicos, a estos cristianos. Por lo tanto, mis hermanos, cuando entonces decimos que es la Iglesia Católica, no debemos de llamarle romana, porque ella misma no se identifica como la Iglesia romana,
Si ustedes ponen atención al credo, el credo que fue proclamado por los apóstoles, mejor dicho, por los sucesores de los apóstoles en el 325, en el concilio de Nicea, y luego se vuelve a reafirmar en Constantinopla. Por eso es el credo niceno-constantinopolitano. Ahí, mis hermanos, si ustedes recitan el credo cada domingo, se darán cuenta que la iglesia dice: yo creo en una iglesia santa, católica, apostólica. Por ningún lado se dice que sea romana. Esto, mis hermanos, siempre lo usan los hermanos protestantes para vincular a la iglesia católica con Roma, donde supuestamente es donde nace la iglesia católica. Ya lo dije, espero que quede claro. La iglesia católica no nació en Roma. La iglesia católica la fundó Cristo mismo. ¿Dónde? En el año 33, en esa venida del Espíritu Santo en Jerusalén. Ahí es donde comienza la iglesia católica. La iglesia entonces de Jerusalén es católica, la de Antioquía es católica, la de Tesalónica es católica, la de Éfeso es católica, la de Alejandría es católica, la de Constantinopla es católica, la de Roma es católica. Todas ellas son parte de esta catolicidad y de la cual somos nosotros parte de ella.